Descubre la verdad histórica sobre el entrenamiento de las esclavas en el Imperio Romano, desde su compra en los mercados, las pruebas de salud y resistencia, la marca de propiedad y el acondicionamiento físico, hasta su formación para servir en casas de patricios, prostíbulos privados o como favoritas imperiales. Hoy no vamos a perder el tiempo con cuentos de gladiadores valientes, emperadores de mármol o batallas épicas que suenan bonitas en los libros de historia. No, hoy vamos a meter la cara en el verdadero barro del imperio, en ese rincón donde no había laureles ni discursos, sino sudor agrio, gritos ahogados y manos que trataban carne humana como si fueran patas de mula en un establo. Vamos a hablar de cómo se entrenaban las esclavas, esas inversiones que no salían envueltas en terciopelo, sino encadenadas, golpeadas y despojadas de cualquier resto de dignidad antes de que pisaran la casa de su amo. Aquí no hay filtros. Había mercados donde la mercancía respiraba porque aún no la habían matado, temblaba porque sabía lo que venía y lloraba porque ya entendía que no había salida. Y lo que vas a escuchar no es una recreación delicada ni un show turístico. Es el manual sucio del siglo I para transformar a una mujer en un bien de consumo, un objeto de placer, un trozo de músculo entrenado para servir exactamente como lo querían los que pagaban. Así que, antes de que empecemos a recorrer subastas en las que se gritaba precio entre empujones, inspecciones donde un desconocido podía abrirte la boca a la fuerza o meterte la mano en el pelo para buscar piojos y entrenamientos que eran más castigo que aprendizaje, hacé lo que corresponde. Pone un like si te gusta que te cuente la historia sin azúcar, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando, para ver cuántos de ustedes habrían sobrevivido 5 minutos en un mercado de esclavos sin que los vendan como parte del lote. El mercado de carne humana en el Imperio Romano no era un lugar para almas sensibles ni para quien buscara un espectáculo cultural. Era un negocio abierto, legal y rentable, montado sobre la idea de que un cuerpo podía medirse, tasarse y venderse como una mula, un mueble o un saco de trigo. Las subastas no se escondían, se montaban en plazas, patios cercanos a los puertos o dentro de recintos cerrados para clientes selectos. A primera hora, los tratantes llegaban con la mercancía. Esclavos encadenados en grupos, recién desembarcados de un barco o traídos de las propiedades rurales. Las mujeres, especialmente las jóvenes, se colocaban al frente del lote porque atraían más miradas y por lo tanto más pujas. El ambiente olía a sudor viejo, cuero, aceite rancio y muchas veces a miedo, ese miedo húmedo que se nota en la piel cuando alguien sabe que no tiene salida. El subastador no era un hombre elegante. Era un vendedor con voz entrenada para gritar por encima del ruido, exagerar virtudes y minimizar defectos. Fuerte como una campesina de Tracia, cabello negro natural, nunca ha parido, cuerpo intacto, podía anunciar mientras empujaba a la esclava para que diera una vuelta. No había pudor. Si el comprador quería ver los dientes, se le ordenaba abrir la boca y se le metía una espátula o un dedo para separar los labios. Si quería comprobar la musculatura, se le pellizcaba un brazo o un muslo, o directamente se le obligaba a cargar algo para probar la fuerza. Si el comprador dudaba de su docilidad, bastaba una bofetada rápida o un empujón para ver si la esclava agachaba la cabeza o intentaba devolver la mirada con rabia. Esa reacción podía decidir su precio o su destino, sumisa y obediente. A casa de un patricio, orgullosa o temblorosa, quizá a trabajos forzados o a un burdel. No todo el mundo compraba para uso personal. Algunos compradores eran intermediarios que revendían después de mejorar la mercancía, lavarla, engordarla, enseñarle modales básicos, incluso entrenarla para funciones específicas. Estos compradores tenían un ojo clínico para detectar potencial. Una espalda recta, una voz agradable, un cabello que creciera bien, dientes sin caries. Otros, los menos, compraban por puro capricho, senadores aburridos que querían añadir un rostro nuevo a su cortejo de sirvientes o comerciantes enriquecidos que buscaban impresionar a socios con un regalo vivo.
Entre los más calculadores estaban los agentes de familias ricas que iban con listas de requisitos: edad exacta, estatura, color de piel, procedencia. Los griegos eran valorados por la educación y el acento, las sirias y egipcias por su exotismo, las galas por su fortaleza física. Las inspecciones eran públicas y sin filtros. El subastador podía levantar la túnica de la esclava para mostrar su torso o sus piernas, girarla de espaldas, inclinarle la cabeza hacia atrás para que todos vieran la línea del cuello. El contacto físico era brusco y no se consideraba abuso, era probar la mercancía. El comprador podía pedir que caminara, que se agachara, que levantara peso, que mantuviera los brazos en alto, todo para detectar debilidades. Si había cicatrices, el tratante improvisaba una historia: herida de trabajo, no afecta su rendimiento, o marca de nacimiento, nada grave. Si había señales de castigos previos, se vendían como prueba de que la esclava ya estaba acostumbrada a la disciplina. En las zonas portuarias, la brutalidad era aún mayor. Muchas llegaban enfermas o débiles por el viaje, y antes de la subasta se las golpeaba o sacudía para que parecieran más despiertas. Un cubo de agua fría en la cara, un tirón de pelo para mantener la cabeza erguida, un grito en el oído para forzar la postura. Todo formaba parte del espectáculo. Los compradores querían ver cómo reaccionaba la mercancía a órdenes o provocaciones. Las que lloraban demasiado podían ser descartadas o vendidas baratas. Las que soportaban el trato sin alterarse eran material de calidad. Las subastas seguían un ritmo rápido. El martillo o la voz del subastador marcaba cada venta, y entre cada lote había apenas unos segundos de transición. Las esclavas no tenían nombres aquí, solo descripciones y precio. 20 años, Hispania, buenas caderas, dientes perfectos, sin hijos, podía ser la presentación completa antes de que empezaran las pujas. El valor dependía de la demanda del día. Si había muchos compradores buscando sirvientas para banquetes, las de modales agradables subían de precio. Si el interés estaba en el trabajo rural, la robustez física pesaba más. El regateo incluía insultos y burlas, a veces dirigidas a la propia esclava, que tenía que escucharlo todo sin responder. Cuando se cerraba la venta, el comprador podía llevarse la mercancía de inmediato o dejarla a cargo del tratante unos días para prepararla. En cualquier caso, antes de salir del mercado, la mayoría pasaba por una inspección final más privada. Ahí el comprador revisaba otra vez dientes, piel, cabello y temperamento, ahora sin la presión del público. Esta revisión podía incluir nuevos empujones, órdenes, incluso golpes para asegurarse de que no había errores en la compra. Si algo no convencía, el comprador reclamaba al tratante o renegociaba el precio. Si todo estaba en orden, se llevaba a la esclava, y ella sabía que lo que había vivido en el mercado era solo el inicio. Lo siguiente sería una serie de pruebas, aún más duras, para confirmar que su cuerpo, además de presentable, podía soportar el trabajo, el peso y la obediencia absoluta que se esperaba de cualquier propiedad humana en el imperio. Si en el mercado la subasta servía para exhibir la mercancía, la selección era la inspección técnica definitiva antes de cerrar el trato, el momento en que el comprador verificaba que el cuerpo que estaba a punto de adquirir era funcional, rentable y sin defectos ocultos. El procedimiento, descrito por autores como Columela y reflejado en los Digesta, era idéntico al usado con animales de alto valor: observación directa, contacto físico, pruebas rápidas de capacidad y obediencia. La revisión empezaba por la dentadura. El vendedor o el propio comprador obligaban a la esclava a abrir la boca, a veces sujetándola por la mandíbula, y utilizaban los dedos o una espátula de hueso para separar los labios y examinar encías y piezas dentales. Unas encías sanas y dientes completos indicaban que podría alimentarse bien, trabajar sin interrupciones por dolores y, si se destinaba al servicio doméstico, presentarse sin causar rechazo visual. Un diente roto, flojo o carcomido, bajaba el precio de inmediato y, según la ley, podía ser motivo de devolución si el defecto no se había declarado. La piel era inspeccionada a la vista y al tacto. Se buscaban cicatrices, manchas, marcas de enfermedades como la sarna o la viruela, quemaduras y cualquier señal de infección activa.
Una cicatriz podía servir como advertencia sobre un carácter conflictivo o como prueba de que estaba acostumbrada a castigos. Una lesión reciente o una llaga abierta era motivo para rebajar el precio o rechazar la compra. La revisión incluía pellizcos para comprobar la firmeza de la carne, presión en brazos y piernas para evaluar la musculatura y golpes secos con los nudillos para detectar debilidad o flacidez. El cabello también se examinaba de forma sistemática. Se apartaban mechones para descubrir posibles calvas, infestación de piojos o costras en el cuero cabelludo. El color se revisaba para detectar tintes improvisados usados para ocultar canas o cambiar el aspecto. Los compradores podían arrancar un mechón para comprobar si era natural. En algunos casos, se rapaba a las recién llegadas para eliminar parásitos y facilitar la inspección. El temperamento se evaluaba con pruebas directas de obediencia. El vendedor afirmaba que la esclava era dócil, rápida para obedecer y no mostraba resistencia. El comprador lo comprobaba con órdenes repentinas, cambios bruscos de tono o contacto físico. Podían ordenarle arrodillarse, caminar, girar sobre sí misma o sostener un objeto pesado para observar su reacción. En muchos mercados, un empujón, un tirón de brazo o incluso un golpe con una vara ligera eran métodos habituales para verificar que no respondiera con agresión o intento de fuga. Una reacción considerada insolente o lenta reducía el valor y a menudo cambiaba su destino hacia trabajos más duros como el campo, las minas o prostíbulos de baja categoría. Nada en esta revisión era simbólico. El objetivo era asegurar que la compra cumpliera con las expectativas y que no aparecieran defectos que pudieran generar pérdidas. El comprador experimentado sabía que una esclava enferma, débil o rebelde, no solo rendía menos, sino que podía provocar gastos extra en tratamiento, vigilancia o reemplazo. Por eso la selección era tan fría y minuciosa: dientes, piel, cabello, fuerza visible y obediencia inmediata. Una vez terminada y confirmada la aptitud básica, la esclava pasaba a la siguiente fase, las pruebas de salud y resistencia, donde ya no bastaba con estar de pie y acatar órdenes. Allí se la obligaría a correr, cargar y soportar esfuerzo continuado para demostrar que su cuerpo podía trabajar al límite bajo las órdenes de un dueño que no estaba dispuesto a aceptar fallos. Pruebas de salud y resistencia. En el mundo romano, una vez cerrada la venta y antes de que la esclava pasara a las dependencias privadas de su nuevo dueño, se iniciaba una etapa fría y calculada destinada a comprobar si la inversión iba a rendir. No había margen para sentimentalismos. Cada cuerpo comprado debía demostrar, en el momento, que no se iba a descomponer a los pocos días ni a dar pérdidas. El comprador, acompañado a veces por el tratante y algún asistente, ponía en marcha un protocolo rudimentario pero implacable. Lo primero eran las pruebas de fuerza básica. Se le ordenaba levantar y transportar ánforas llenas de agua o sacos de grano, no como simulacro, sino como demostración inmediata de que podía cargar peso útil. Si fallaba, el precio ya pagado se convertía en motivo de disputa o exigencia de reemplazo. Para las que estaban destinadas a labores domésticas, la resistencia se medía de otra forma: mantener la postura de pie durante largos minutos con objetos en las manos, trasladar cántaros desde un punto a otro repetidamente o permanecer arrodilladas sobre suelo duro sin mostrar signos de incomodidad. El sudor, el temblor de las piernas o cualquier gesto de dolor eran observados como defectos. Después venía la evaluación de agilidad y coordinación, indispensable para tareas rápidas o para servir en banquetes, moverse con bandejas llenas, recoger objetos del suelo sin derramarlos, reaccionar con rapidez a órdenes inesperadas. No había equipamiento médico en el sentido moderno, pero sí una revisión funcional. El comprador palpaba articulaciones, doblaba brazos y piernas para comprobar que no hubiera rigidez ni lesiones, y apretaba la zona del abdomen para detectar hernias o debilidad muscular. Las esclavas que no pasaban estas pruebas eran marcadas como no aptas y podían ser revendidas a menor precio para trabajos más duros y menos especializados, como el campo o la cantera.
La comprobación de salud incluía también la observación de señales de enfermedades visibles, erupciones, infecciones o cualquier indicio de problemas respiratorios o digestivos. A veces, y especialmente en las subastas de mayor valor, se obligaba a la esclava a ingerir pan o beber vino en el acto para ver si podía tragar sin dificultad y si su estómago no reaccionaba con vómitos o mareos. En casos de esclavas para servicio íntimo, la resistencia se evaluaba de forma más invasiva, revisando la firmeza muscular, el tono de la piel y la capacidad de mantener compostura bajo manipulación física directa, algo que hoy sería considerado una agresión en público. En todas estas pruebas, la humillación era parte del proceso. No se trataba solo de medir la utilidad física, sino de dejar claro desde el principio que el cuerpo ya no le pertenecía. El descarte de las defectuosas era inmediato y sin contemplaciones. Una señal de debilidad podía condenar a la esclava a ser revendida por una fracción del precio inicial, enviada a tareas brutales o incluso abandonada si el costo de mantenerla superaba su utilidad. No era un examen simbólico, era un filtro real para separar lo que el mercado consideraba mercancía rentable de lo que veía como una pérdida segura, todo bajo la mirada fría de hombres que trataban la carne humana con la misma lógica con la que otros probaban la dureza de una herramienta o la calidad de un animal de carga. En el mundo romano, un esclavo comprado no era libre, ni siquiera para llevar su propia piel intacta. La primera orden del nuevo propietario, muchas veces incluso antes de llegar a la casa o al taller, era dejar una marca visible y permanente que demostrara a cualquiera que esa persona tenía dueño. No se trataba de ornamentos, sino de advertencias. Los métodos eran varios y dependían del uso que se le daría al esclavo, del capricho del amo y de las costumbres locales. El más brutal y frecuente era el marcado con hierro al rojo, lo que los romanos llamaban signum o stigmatizare. El procedimiento era simple y cruel. Un trozo de hierro macizo, generalmente de bronce o hierro forjado, con un símbolo, iniciales o incluso palabras enteras, se calentaba en braseros hasta ponerse al rojo vivo. Los esclavos eran inmovilizados, normalmente con correas de cuero o con la ayuda de otros siervos, y el hierro se aplicaba en zonas visibles como la frente, la mejilla o la parte superior del brazo. No era un acto rápido. Se mantenía la presión unos segundos para que la piel se quemara profundamente, dejando una cicatriz que no pudiera borrarse con el tiempo. En los mercados, algunos tratantes preferían marcar en la nuca o en el hombro para no arruinar el rostro si el comprador pagaba más por estética. No todos los amos recurrían al fuego. Otra forma común de identificación era el tatuaje forzado, práctica registrada por escritores como Tertuliano y referida en documentos legales que mencionan esclavos inscripti in fronte, inscritos en la frente. La técnica consistía en pinchar la piel repetidas veces con agujas finas embadurnadas en pigmento negro o azul, generalmente carbón vegetal o tinta hecha con sulfato de cobre y vinagre. Las inscripciones podían ser desde una simple sigla de 2 letras hasta frases enteras como «Teneme qui afugio», «Détenme porque huyo», pensadas para que cualquier ciudadano supiera que el portador era un fugitivo reincidente o alguien bajo vigilancia. Este tipo de marca era tan degradante que incluso algunos emperadores dictaron leyes para limitar su uso en el rostro, recomendando hacerlas en las manos o brazos, aunque en la práctica muchos propietarios ignoraban la norma. Aparte de las marcas sobre la piel, estaba el collar de esclavo vinculum o collare, una pieza metálica que funcionaba como una placa de identificación permanente. Fabricados en hierro, bronce o, en casos de lujo, plata, estos collares llevaban grabadas inscripciones con el nombre del amo, su dirección o una advertencia como «Pertenezco a Lucio, si me encuentras, devuélveme». Algunos incluían anillas para encadenar al portador en caso necesario. Eran pesados, incómodos y casi imposibles de retirar sin herramientas. El collar no solo servía para identificar, sino para humillar. Llevarlo en público era una señal inequívoca de servidumbre. En contextos urbanos, los esclavos domésticos a veces portaban collares más finos, pero con el mismo mensaje grabado. Los que trabajaban en el campo o en canteras llevaban aros gruesos que podían pesar varios kilos.
Estas prácticas no eran anecdóticas. En Roma y sus provincias existían talleres dedicados exclusivamente a fabricar instrumentos para marcar esclavos. Los tratantes más grandes incluso tenían su propio herrero para personalizar cada pieza. Y no era raro que un mismo esclavo llevara varias marcas a lo largo de su vida: el tatuaje de un antiguo amo, el hierro al rojo de otro y el collar de un tercero. Esto convertía el cuerpo del esclavo en una especie de registro viviente de su historia de propiedad, cada cicatriz contando quién lo había poseído y qué tipo de trato había recibido. El objetivo era triple: disuadir de cualquier intento de fuga, facilitar la recuperación del esclavo si escapaba y reforzar su condición de objeto ante todos. No había posibilidad de esconder la marca. Incluso las quemaduras más antiguas, aunque difuminadas, dejaban trazos visibles bajo el sol. Y si un esclavo intentaba borrarlas con cortes o ácidos, el resultado era aún peor: cicatrices grotescas que delataban su pasado y reducían su valor de mercado. En la Roma imperial, una esclava recién comprada no entraba directamente al servicio ni al lecho. Antes había que ponerla en condiciones, como se decía sin pudor en los manuales no escritos de los tratantes y capataces. El proceso de acondicionamiento inicial empezaba casi siempre en el mismo mercado o nada más llegar a la propiedad del nuevo amo. El objetivo era claro: eliminar todo rastro de su vida anterior, borrar signos de desgaste y presentar un cuerpo listo para el uso que se le asignara. El primer paso era la limpieza, que en la práctica podía ir desde un lavado somero con agua fría en un patio hasta una sesión completa en un balneum privado si el comprador tenía dinero y pretensiones. No era un acto de cuidado, sino de inspección. Mientras se enjabonaba con mezclas de ceniza, cal y aceite barato, se revisaban de nuevo heridas, cicatrices, manchas en la piel y cualquier indicio de enfermedad que hubiera pasado desapercibido en la compra. Si se encontraba algo grave, el amo podía devolverla al vendedor. En Roma, la ley amparaba la redivisión de esclavos defectuosos, pero la mayoría de las veces se trataba de ocultar o maquillar los defectos con aceites aromáticos para que no bajara el valor ante terceros. La depilación era otro requisito casi universal, especialmente para esclavas destinadas al servicio doméstico o al entretenimiento. En la época no existían cuchillas de afeitar como las modernas, así que se usaban pinzas metálicas, cuchillos finos, navajas de bronce y, en entornos más refinados, cremas depilatorias hechas con resina de pino, cal viva y arsénico en pequeñas dosis. El proceso era lento, doloroso y sin anestesia. El vello se arrancaba pelo a pelo o se abrasaba químicamente, dejando a veces irritaciones y quemaduras. La moda romana dictaba que las esclavas presentaran piel completamente lisa en brazos, piernas y, en ciertos casos, en la zona púbica, no por higiene, sino por estética y para cumplir con el ideal corporal que la élite consideraba civilizado frente a la barbarie de los pueblos con vello abundante. Tras la limpieza y depilación venía la preparación cosmética básica. A las esclavas que iban a servir en casas de patricios se les aplicaban ungüentos para suavizar la piel, perfumes baratos para enmascarar olores, y si el amo lo ordenaba, maquillaje básico, polvo de tiza o plomo para blanquear el rostro, antimonio o carbón para delinear los ojos y un leve tinte en labios y mejillas con pigmentos vegetales. No era para su satisfacción, sino para aumentar el atractivo ante visitantes y reforzar la imagen de lujo de la casa. En cambio, las esclavas destinadas a trabajos manuales recibían un tratamiento más pragmático. Se les cortaba el cabello al ras para evitar piojos, se revisaban uñas para prevenir infecciones y se les imponía ropa simple, normalmente túnicas de lana basta, sin adornos. En muchos casos, este acondicionamiento incluía también el control del peso y la postura. Si la esclava estaba demasiado delgada o tenía la espalda encorvada, se le imponía una dieta forzada con pan, legumbres y aceite, además de ejercicios simples para corregir la postura, caminar con cargas sobre la cabeza, mantenerse erguida durante horas o aprender a arrodillarse y levantarse sin usar las manos. Todo esto formaba parte de una lógica puramente utilitaria,
Un cuerpo en buen estado se desgastaba más lentamente y podía venderse de nuevo a mejor precio si el amo lo decidía. Los signos de su anterior vida quedaban borrados de forma literal y simbólica. Al final del proceso, la esclava ya no se parecía a la persona que había llegado al mercado. Su olor, su pelo, su ropa y hasta la manera de moverse habían sido alterados para ajustarse al molde que el propietario esperaba. Y si quedaba algún detalle fuera del estándar, se corregía a la fuerza, porque en Roma, acondicionar no era cuidar, era reformatear un cuerpo para que encajara en la función asignada, sin preguntar si quería o no desempeñarla. En una casa patricia romana, una esclava no entraba a servir por instinto o porque tuviera buena voluntad. Había un protocolo exacto, casi militar, que debía aprender para no acabar recibiendo un golpe, una multa descontada de su ración o, en el peor de los casos, un traslado inmediato a trabajos más duros. El entrenamiento doméstico empezaba con lo más visible y delicado, servir el vino. No se trataba de simplemente llenar una copa. En Roma, el vino se mezclaba siempre con agua y el equilibrio entre ambos era una cuestión de rango, clima y hasta superstición. La esclava debía memorizar la proporción que le gustaba al amo, la temperatura ideal, más fresca en verano, más templada en invierno, y servirlo sin salpicar, sin hacer ruido al verter y sin llenar demasiado para no insultar al invitado insinuando que estaba sediento como un plebeyo. Las jarras se sostenían con ambas manos, el brazo desnudo extendido, y el gesto debía ser fluido. Si la mano temblaba, era interpretado como señal de nerviosismo o torpeza, y eso podía costarle caro. El siguiente módulo era la preparación de baños, una tarea mucho más complicada de lo que parece. Los patricios no se bañaban rápido como un soldado en campaña. El baño era un ritual de estatus con varias fases: ungüentos, masajes, agua caliente, agua fría, perfumes y toallas limpias. La esclava debía calentar el agua a fuego lento en grandes calderos de bronce, llevarla sin derramar ni quemarse, y verterla en la bañera de piedra o mármol, con una temperatura exacta que el amo consideraba perfecta. Después venía la parte más servil: frotar la piel con esponjas marinas, aplicar aceites aromáticos, a menudo importados a precios absurdos, y asegurarse de que la habitación estuviera cerrada para evitar corrientes de aire que, según la medicina romana, podían provocar enfermedades. Un error en esta secuencia, agua demasiado caliente, aceite rancio, toalla áspera, podía costarle a la esclava una humillación pública o un castigo físico inmediato. Pero lo más exigente del entrenamiento era el manejo de la mesa, una coreografía tan precisa que cualquier fallo se notaba como una piedra en el zapato. La disposición de los platos y copas seguía un orden inamovible, los utensilios de plata pulidos hasta el punto de reflejar la cara del comensal, las frutas en bandejas bajas para que se vieran, los panes dispuestos en cestas forradas con tela fina y los cuchillos bien alineados, punta hacia adentro. La esclava debía aprender de memoria quién se sentaba dónde, cuál era el rango de cada invitado y qué manjares se le servían primero. También debía saber retirar platos sin interrumpir la conversación, rellenar copas sin pedir permiso y responder a órdenes dichas en voz baja en medio del bullicio. La velocidad y la discreción eran esenciales. Una esclava lenta o torpe podía arruinar la impresión que el anfitrión quería dar, y eso en Roma equivalía a haber fallado en una batalla social. El adiestramiento incluía incluso técnicas de desplazamiento: caminar en silencio sobre suelos de mosaico sin que las sandalias hicieran ruido, girar el cuerpo para no dar la espalda al amo, arrodillarse con un ángulo exacto para presentar un plato o recoger algo caído. Las manos debían estar siempre limpias, las uñas cortas, el cabello recogido de forma simple pero impecable, no por estética, sino para evitar que un pelo acabara flotando en el vino o pegado a un panecillo, lo que sería motivo de escándalo y castigo. En resumen, servir en una casa patricia era un espectáculo continuo en el que la esclava era a la vez utilería y ejecutante. No había margen para improvisar, cada gesto estaba ensayado, cada movimiento medido, y la perfección no era una opción, era la única garantía de evitar humillaciones o golpes.
El protocolo doméstico no era un lujo, sino un manual de supervivencia. Una vez que la esclava dominaba el arte de servir sin manchar el mantel y preparar un baño sin hervir al amo, podía ser ascendida a un nivel que los tratantes llamaban, con una sonrisa cínica, cultural, un conjunto de habilidades cuyo objetivo no era elevar su espíritu ni desarrollar su talento, sino transformarla en un adorno viviente para los banquetes y reuniones privadas. En la Roma patricia, la cultura no se enseñaba a las esclavas para que pensaran, sino para que entretuvieran. Si una mujer cautiva tenía buena voz, la entrenaban en el canto; si tenía gracia en el movimiento, la convertían en bailarina; si su memoria era ágil, la programaban para recitar poemas, citas de filósofos o chistes subidos de tono, que el amo pudiera presumir delante de sus amigos. El entrenamiento musical era exhaustivo. Debía aprender a tocar el cítara, la flauta doble o el pandero, no con la libertad de un artista, sino siguiendo el ritmo exacto que imponía la música de moda entre la élite. La precisión era clave, porque equivocarse en una nota durante una cena en honor a un magistrado podía ser tan grave como derramar vino sobre su toga. En danza el entrenamiento rozaba lo acrobático. No se trataba de bailar bonito, sino de ejecutar movimientos pensados para llamar la atención sin romper la compostura de un evento formal. Se ensayaban coreografías que mezclaban giros, pasos calculados y expresiones faciales sugerentes o respetuosas según el público. El cuerpo de la esclava se moldeaba para que fuera parte del espectáculo, y cualquier señal de cansancio se interpretaba como indisciplina. El trabajo no se limitaba a las piernas o las manos. Hasta la manera de inclinar la cabeza o dirigir la mirada estaba codificada para transmitir sumisión, gracia o picardía según lo que el amo quisiera vender de sí mismo a los presentes. La recitación de poesía era otro de esos lujos que solo algunas esclavas alcanzaban, y no porque las letras fueran un privilegio, sino porque exigía un entrenamiento especial. Había que memorizar versos completos de autores como Virgilio, Horacio o incluso Marcial, con entonación medida, sin trabarse y adaptándose al humor del momento, un poema solemne para impresionar a un senador, uno humorístico para relajar el ambiente o uno provocador para arrancar sonrisas entre comerciantes ricos. La memoria de estas mujeres no era una herramienta intelectual, sino un instrumento de prestigio ajeno. Y en casos rarísimos, si el amo tenía ambiciones de destacar como hombre ilustrado, podía incluso ordenar que su esclava aprendiera a leer y escribir, no para que accediera al conocimiento, sino para que copiara cartas, transcribiera discursos o leyera en voz alta textos seleccionados para su audiencia. El aprendizaje se hacía a base de repetición y castigo. Una nota mal tocada, un verso olvidado o un movimiento fuera de lugar podían acabar con el espectáculo de la noche y con la paciencia del amo. No era extraño que las sesiones de práctica se alargaran hasta la madrugada, con el cuerpo exhausto y la voz rota, solo para que, al día siguiente, la esclava tuviera que sonreír como si nada hubiera pasado. Para la élite romana, una esclava culturalmente entrenada no era una persona más valiosa, sino una inversión más rentable. Podía lucirse en un banquete, venderse más cara en el mercado o servir como herramienta de seducción política. En resumen, la educación cultural en el mundo romano no buscaba formar mentes, sino fabricar adornos humanos capaces de impresionar a quien importara en el momento. La esclava entrenada en música, danza o poesía no tenía escenario propio ni público propio, solo el que el amo decidiera, cuándo y cómo quisiera. Todo lo que aprendía no era para ella, sino para el prestigio ajeno. Y en ese juego, el aplauso nunca iba para quien sudaba tras bambalinas, sino para el dueño que la exhibía como trofeo. En el mundo romano, la llamada formación íntima de las esclavas no era una historia de perfumes delicados ni de insinuaciones elegantes, como podrían sugerir algunos versos edulcorados de Ovidio o las bromas lascivas de Marcial. Detrás de esas líneas poéticas había una realidad cruda. El cuerpo de la esclava era tratado como un instrumento que debía ser afinado, domado y puesto a punto para satisfacer a su dueño o a cualquier invitado que él decidiera. El proceso comenzaba sin disimulo, muchas veces el mismo día de la compra, en una estancia apartada de la casa o del lupanar.
donde un supervisor, a menudo una esclava veterana o un eunuco encargado de adiestrar, recibía órdenes claras, preparar la mercancía para el uso que se le iba a dar. La palabra adiestrar aquí no tenía nada de metafórico. El aprendizaje implicaba instrucciones prácticas y repetitivas, sesiones prolongadas y una vigilancia constante para corregir cualquier gesto que no encajara en las expectativas del amo. Los poetas romanos mencionaban aceites perfumados, masajes y técnicas de caricia, pero la intención no era la de un lujo para la esclava, era un protocolo de mantenimiento para conservar la piel suave, las articulaciones flexibles y la presentación impecable, incluso después de jornadas de trabajo. Los aceites no se aplicaban para agradar a la propia esclava, sino para que su piel luciera más atractiva bajo la luz de las lámparas y su aroma enmascarara el sudor inevitable de cuerpos que vivían y dormían en espacios reducidos y mal ventilados. La sesión incluía masajes en piernas, brazos y espalda para relajar la musculatura antes de una demostración. Un cuerpo rígido o torpe podía interpretarse como falta de disposición o resistencia a las órdenes. El entrenamiento en el arte de complacer era metódico y nada improvisado. El objetivo era que la esclava aprendiera a anticipar gestos, responder a miradas, cambiar de postura con rapidez y mantener una expresión que combinara sumisión y disponibilidad. No se trataba de amor, ni de seducción en sentido moderno, era pura funcionalidad, como enseñar a un actor a no olvidar su papel o a un soldado a obedecer sin cuestionar. Las correcciones eran inmediatas, un error repetido podía acarrear castigos, que iban desde la privación de comida hasta azotes con varas finas, que dejaban líneas rojas y dolor persistente, diseñadas para no dejar cicatrices visibles que bajaran el valor de la propiedad. La música y la poesía, tan mencionadas por autores como Séneca, se utilizaban como herramientas de ambientación y adiestramiento psicológico. La esclava podía aprender a moverse al ritmo de un instrumento, no para su disfrute, sino para adaptarse a la cadencia que el amo considerara más estimulante o entretenida. Se practicaban danzas lentas que permitían mostrar el cuerpo desde ángulos calculados y movimientos rápidos, destinados a impresionar o provocar. Cada paso era memorizado, cada giro corregido. Un descuido, una mirada fuera de lugar o un paso mal ejecutado no se pasaban por alto. En algunos entornos, sobre todo en casas de patricios o en burdeles de alto nivel, se enseñaba a las esclavas a modular la voz, a recitar versos breves o a responder con frases ingeniosas. No era para que tuvieran personalidad propia, sino para proyectar la ilusión de conversación refinada ante los clientes o invitados. La ironía es que, en muchos casos, estas frases eran aprendidas de memoria, sin que la esclava comprendiera del todo su significado. La función era llenar silencios y reforzar la idea de que el dueño no solo poseía un cuerpo, sino un lujo vivo capaz de entretener con palabras. El contacto físico, tan celebrado en la poesía, se enseñaba como una serie de maniobras precisas. La esclava debía saber cómo acercarse, cómo tocar y cómo retirarse sin que pareciera rechazo. Los entrenadores corregían la presión de las manos, la duración del contacto y la coordinación con la mirada. Si el amo prefería un toque más firme o más suave, ella debía adaptarse en segundos. No había espacio para la improvisación. La formación buscaba convertir cada gesto en una respuesta automática, eliminando cualquier rasgo de voluntad propia. Los masajes, lejos de ser un lujo para la esclava, eran otra forma de entrenamiento. Se practicaban técnicas con aceites calientes, aplicados lentamente para aprender a distribuir el calor y relajar al receptor, y otras más rápidas, diseñadas para estimular o despertar interés. La esclava memorizaba secuencias de movimientos como si fueran pasos de un manual y los repetía hasta que se volvían mecánicos. La fatiga o el dolor no eran excusas, el cuerpo debía responder aunque la mente estuviera agotada. En las fases finales del adiestramiento, las sesiones incluían combinaciones de música, luz y aroma para que la esclava supiera reaccionar en diferentes entornos. Una cena con poca luz y ruido de conversaciones, una habitación silenciosa iluminada por antorchas o un espacio abierto con distracciones alrededor.
El objetivo era que nada rompiera la concentración en su papel y que, sin importar las circunstancias, supiera mantener la compostura y cumplir con la función asignada. Este entrenamiento podía durar semanas o meses, dependiendo del precio que se hubiera pagado por la esclava y del nivel de exigencia del dueño. No se trataba de un lujo reservado a unas pocas. En el Imperio Romano, donde la esclavitud era una institución legal y regulada, la formación íntima era tan común como el adiestramiento de un caballo de carreras o la preparación de un gladiador. La diferencia era que, en este caso, el producto final no competía en el circo, sino en el mercado invisible del prestigio y la complacencia privada, donde el cuerpo era mercancía y la voluntad un estorbo que debía ser borrado a fuerza de repetición y disciplina. En el engranaje interno de una casa romana, donde el trabajo dependía en gran parte de mano de obra esclava, las recién llegadas no pasaban directamente de la compra a cumplir funciones complejas. Entre el mercado y el servicio real existía un eslabón fundamental: las esclavas veteranas. Eran mujeres con años de experiencia en la misma casa o en varias, que habían sobrevivido al desgaste físico, las enfermedades y las exigencias cambiantes de los amos. Su longevidad en el sistema no era casualidad. Habían aprendido no solo a cumplir órdenes, sino a entrenar a otras para que lo hicieran. Este entrenamiento, documentado en manuales agrícolas como los de Catón y Columela en lo que respecta a la organización de la servidumbre rural, y mencionado indirectamente en sátiras y cartas, no se basaba en paciencia ni pedagogía. Se trataba de imponer hábitos, rutinas y estándares de forma rápida, eliminando cualquier resistencia o error que pudiera costar tiempo o dinero al propietario. En una domus urbana, la veterana solía recibir a la nueva esclava en los espacios de trabajo, la cocina, el atrio, las termas privadas o las habitaciones de servicio. Allí empezaba la adaptación, que podía implicar repetir las mismas tareas una y otra vez hasta que se hicieran de manera automática. Si la orden era limpiar un pavimento de mosaico, había que hacerlo siguiendo un patrón preciso para no dañar las teselas, y si se fallaba, la veterana lo señalaba sin suavidad. Si la tarea era servir vino en un banquete, no bastaba con llevar la copa. Había que memorizar el orden de los invitados, la inclinación del cuerpo, el ángulo de la jarra y la cantidad exacta para no desperdiciar una gota. Los errores se corregían en el acto, a veces con castigos físicos autorizados por el mismo amo, pues en la legislación romana el esclavo no tenía protección contra la disciplina interna ejercida por otro esclavo de mayor rango o por un capataz. En el ámbito rural, especialmente en las villas agrícolas descritas por Varrón, las esclavas veteranas enseñaban a las nuevas a procesar grano, prensar aceitunas o trabajar en la manufactura textil. Aquí la brutalidad estaba más ligada al ritmo de trabajo que a la intención de humillar. Las novatas eran obligadas a seguir jornadas de muchas horas sin pausas largas, porque el objetivo era que su resistencia física se equiparara a la de las veteranas lo antes posible. Si una se retrasaba, las demás sufrían la presión del vilicus administrador o del propio dueño, y esa presión bajaba en forma de empujones, gritos o golpes con objetos cotidianos como un palo de batir lana o el mango de una herramienta. No hay poesía ni exageración en esto. Las fuentes legales, como el digesto, recogen casos en los que los esclavos podían ser castigados por otros esclavos de confianza por orden del amo. Las veteranas también controlaban la higiene y el aspecto físico de las nuevas, no por compasión, sino porque la apariencia era parte del valor de la propiedad. En casas acomodadas, esto implicaba enseñar a peinarse y vestirse de acuerdo con el tipo de trabajo asignado, usar túnicas limpias y sin roturas, mantener las manos libres de suciedad visible y el cabello sin piojos. En entornos menos cuidadosos, la preparación se limitaba a rapar el pelo para evitar infestaciones y dar instrucciones básicas sobre cómo evitar castigos innecesarios. En ambos casos, la veterana actuaba como filtro. Si la nueva no cumplía un mínimo aceptable, no pasaba al servicio directo del amo y quedaba relegada a trabajos más pesados o menos visibles. El papel de estas maestras no era solo técnico, sino también jerárquico.
En la rígida estructura de la esclavitud romana, donde no todos los esclavos tenían el mismo estatus, las veteranas ocupaban un lugar ambiguo, seguían siendo propiedad, pero con autoridad sobre otras propiedades. Este poder delegado se ejercía sin miramientos, porque su posición dependía de los resultados. Una veterana que no lograba poner en forma a una nueva corría el riesgo de perder privilegios, mejor comida, un lugar de descanso menos miserable o tareas más livianas. La presión por mantener ese estatus las convertía en supervisoras implacables. El entrenamiento incluía también la transmisión de normas no escritas, cómo dirigirse al amo, cuándo hablar y cuándo callar, qué hacer si un invitado hacía un comentario o exigía un servicio fuera de lo habitual y cómo reaccionar ante cambios repentinos en la rutina. Estas reglas de comportamiento se enseñaban con ejemplos prácticos y en ocasiones mediante escarmientos. Si una nueva respondía de forma indebida, la veterana no dudaba en reprenderla delante de los demás para que la lección quedara clara. El entrenamiento, por tanto, no era un simple proceso de enseñar a hacer cosas, era un moldeado integral del comportamiento y las capacidades de la esclava, llevado a cabo por otras esclavas que conocían de memoria los límites de tolerancia del amo y sabían exactamente qué errores podían costar caro. Y en este moldeado, la brutalidad no era un fallo del sistema, era el sistema mismo, una herramienta para eliminar la resistencia y asegurar que la nueva pieza encajara sin fricciones en la maquinaria doméstica, agrícola o industrial del mundo romano. En el corazón del imperio, lejos del bullicio de las tabernas públicas y de los lupanares que se alineaban junto a los muros del Aventino, existía un mundo más cerrado, más selecto y por tanto más cruel en su exigencia, las casas de placer privadas. Estas no eran simples burdeles, sino residencias o áreas apartadas en domus y villas, reservadas para recibir a clientes de alto rango político o militar. Aquí, la formación de las esclavas no se limitaba a la obediencia básica ni al atractivo físico superficial, se trataba de moldear un producto humano que cumpliera con los caprichos sofisticados, las manías y las paranoias de quienes manejaban legiones, senados y fortunas. La preparación empezaba con un filtrado estricto, no cualquier esclava del mercado pasaba este umbral. Las candidatas se seleccionaban entre las más caras, las de mejor salud comprobada y en muchos casos las ya entrenadas previamente en otras casas. El comprador exigía certificados verbales de procedencia, no en pergamino, sino de boca del tratante, que detallaban si había servido antes a un magistrado, un general o un patricio y cómo había sido su desempeño. Una vez dentro, la formación se adaptaba al perfil de los clientes. Un senador podía exigir conocimientos de protocolo para acompañar un banquete sin cometer errores en el orden de los platos. Un general, resistencia física para soportar noches enteras de bebida y exigencias sin descanso. Un gobernador, nociones de música o recitación para impresionar a visitantes extranjeros. Todo esto se aprendía bajo supervisión constante, con castigos inmediatos por cualquier fallo. Los instructores, en muchos casos eunucos de confianza del dueño o esclavas veteranas ya retiradas del servicio activo, imponían ensayos diarios. Servir vino en copas de vidrio sin derramar una gota, mantener postura erguida durante horas sin mostrar fatiga, memorizar versos de poetas latinos para recitarlos sin tartamudear ante un auditorio reducido pero implacable. Las pruebas incluían tareas físicas como permanecer de pie sobre suelos de mármol frío durante banquetes de 3 o 4 horas, siempre con la espalda recta y la mirada baja, o manipular ánforas llenas de vino sin romper el ritmo del servicio. En la intimidad, la formación se basaba en técnicas descritas por poetas y moralistas, pero depuradas y convertidas en un repertorio que debía adaptarse a las preferencias del cliente. Masajes con aceites caros importados de Siria, danzas lentas con movimientos estudiados, conversaciones medidas para halagar sin opacar al invitado. No se trataba solo de complacer físicamente, se esperaba que la esclava reforzara el ego del cliente, algo que en el ámbito político podía significar recordar y repetir anécdotas en las que el invitado quedara como protagonista glorioso.
La higiene era controlada al extremo, baños diarios con agua perfumada, depilación minuciosa con pinzas de bronce y cuchillas finas, y control del aliento mediante enjuagues de vino hervido con hierbas, para evitar cualquier olor que pudiera ofender. La ropa o la falta de ella se elegía según el gusto del cliente previsto. Túnicas de lino transparente, estolas ajustadas o simple desnudez con joyas estratégicas, todo decidido por el dueño o su mayordomo. En estas casas, el valor de la esclava no estaba solo en su belleza o docilidad, sino en su capacidad de interpretar el estado de ánimo de un hombre acostumbrado a que nadie le dijera que no. Un error podía significar ser relegada a tareas de menor prestigio o incluso ser vendida a un lupanar común, lo cual era visto como un descenso brutal en la jerarquía del placer romano. En el otro extremo, una esclava que se adaptara con éxito podía haber incrementado su valor en futuras ventas, convirtiéndose en un activo de lujo. Todo este entrenamiento, aunque revestido de refinamiento, no dejaba de ser una forma de explotación planificada, horas de ensayo, control total sobre la alimentación, el sueño y el aspecto, y un escrutinio constante por parte de un dueño cuyo objetivo final era satisfacer y retener a clientes cuyo favor podía traducirse en favores políticos, contratos militares o protección legal. Así, las casas de placer privadas funcionaban como engranajes silenciosos del poder, donde el cuerpo y la conducta de las esclavas eran armas diplomáticas, y su entrenamiento, un proceso tan meticuloso y calculado como el adiestramiento de cualquier legión. Si en las casas de placer privadas el objetivo era impresionar a un cliente con poder y contactos, en los barracones de gladiadores, el propósito cambiaba por completo. Ya no se trataba de seducir con refinamiento ni de mantener apariencias, sino de sobrevivir en un ambiente donde la violencia era la norma y la muerte, un calendario. Las mismas manos que habían aprendido a servir vino a un senador, ahora podían terminar limpiando la sangre de un casco o engrasando la espada de un luchador que al día siguiente sería lanzado contra otro hombre en la arena. Aquí empezaba un entrenamiento distinto, pensado para satisfacer a hombres que vivían en tensión constante, rodeados de sudor, heridas y apuestas, y que necesitaban distracciones tan crudas como su día a día. Los ludi, las escuelas de gladiadores, funcionaban como fortalezas cerradas, y las esclavas destinadas a ellos eran elegidas no por su delicadeza, sino por su resistencia física y mental, su capacidad de soportar el entorno y de convertirse en una válvula de escape para quienes solo conocían la rutina de entrenar, comer, esperar y matar. En los barracones de combate, el entrenamiento de esclavas destinadas a gladiadores no tenía nada que ver con la cortesía refinada de las casas patricias, ni con el control de protocolo que exigía un senador. Aquí se buscaba pura utilidad física y mental. Un entretenimiento diseñado para hombres que vivían en tensión constante, rodeados de sudor, sangre y la expectativa de una muerte rápida. Las escuelas de gladiadores, los ludi, eran fortalezas cerradas donde la disciplina era brutal y el ocio controlado con la misma precisión que el entrenamiento militar. Dentro de este mundo, las esclavas asignadas a los combatientes no estaban ahí por azar, eran seleccionadas para resistir la rudeza, soportar un entorno hostil y convertirse en una válvula de escape para hombres cuya vida consistía en entrenar de día y jugarse la vida en la arena. Los rituales empezaban antes incluso de que un gladiador pisara la pista de arena, veladas previas a combates importantes, donde las esclavas participaban en banquetes reducidos, sirviendo comida y bebida sin pausa, animando con canciones obscenas aprendidas de memoria o con danzas improvisadas que seguían el ritmo de tambores y flautas dobles. No era entretenimiento libre, se trataba de un guión no escrito que tenía como fin reducir la tensión, mantener la moral alta y a veces distraer lo suficiente como para que los hombres olvidaran por unas horas que al día siguiente podían morir. En algunos ludi, la interacción estaba reglamentada por el lanista, el propietario y entrenador de los gladiadores, que decidía quién podía acceder a este tipo de servicio y por cuánto tiempo. La instrucción de las esclavas incluía juegos de azar simples, dados,
tabas, apuestas improvisadas para ocupar las horas muertas, acompañados de conversaciones cargadas de fanfarronería y relatos exagerados de combates pasados. El objetivo no era solo divertir, sino mantener la mente de los gladiadores lejos de la ansiedad que podía arruinar su desempeño. En ocasiones, estas esclavas también participaban en rituales supersticiosos. Frotar aceite sobre las armas o el cuerpo del gladiador antes de un combate, entregar amuletos o cintas de tela bendecidas por sacerdotes locales, o realizar pequeñas ofrendas de comida y vino a los dioses tutelares de la arena. La formación para este entorno era dura. Aprender a moverse rápido para evitar accidentes en barracones estrechos y llenos de hombres entrenados para matar, memorizar nombres y manías de cada gladiador para no provocar roces innecesarios y desarrollar la capacidad de aguantar el lenguaje violento o las bromas pesadas sin perder el control. La resistencia física era clave, porque las jornadas podían alargarse hasta la madrugada, con música, bebida y juegos que no permitían descanso. En el plano práctico, las esclavas eran entrenadas para mantener la calma en caso de peleas internas, algo frecuente entre combatientes ebrios o frustrados, apartándose con rapidez o buscando refugio en zonas seguras del ludus. Su función, aunque envuelta en un barniz de diversión, formaba parte de la maquinaria psicológica que mantenía a los gladiadores en un estado de ánimo combativo y controlado, algo que para el lanista significaba preservar su inversión y asegurar que sus hombres subieran a la arena con la mente y el cuerpo listos para dar espectáculo. En este sentido, las esclavas de los barracones eran tan parte del engranaje del espectáculo como los entrenadores o los médicos, y su entrenamiento respondía a la misma lógica fría y calculadora que regía todo el mundo gladiatorio: maximizar el rendimiento y exprimir cada recurso, humano o no, hasta el límite. Si en los barracones de gladiadores una esclava podía convertirse en un desahogo para hombres cuya vida pendía de una espada, en los pasillos de palacio el juego era distinto. Aquí no se trataba de resistir el olor a sangre ni la humedad de las celdas, sino de navegar en un mar igual de peligroso hecho de intrigas, favores y puñales invisibles. La categoría de favorita imperial no estaba escrita en ningún registro oficial, pero era tan real como los títulos militares. Las esclavas que alcanzaban este rango lo hacían porque alguien en lo más alto del poder las seleccionaba, ya fuera por capricho, conveniencia política o simple oportunidad. No eran concubinas cualquiera, estaban en la línea directa del emperador, de su familia o de sus ministros más cercanos. Y si bien su vida podía cambiar de un almacén de esclavos a una suite en el Palatino, eso no significaba libertad. Seguían siendo propiedad, solo que de la persona más peligrosa del imperio. Las fuentes, desde Suetonio hasta Tácito, mencionan casos en los que una esclava pasó de servir la mesa a influir en decisiones de Estado. A veces empezaba con un servicio impecable en un banquete oficial, otras con un comentario ingenioso que arrancaba la risa del hombre correcto en el momento preciso. En Roma, la cama del poder no siempre estaba reservada para mujeres libres. Si una esclava sabía mantenerse útil y entretenida, podía abrirse un hueco allí. El problema era que ese hueco se cerraba de golpe al primer error, y el precio podía ser desde un traslado silencioso a un lupanar de segunda hasta la ejecución pública bajo cualquier excusa. Convertirse en favorita imperial requería algo más que belleza. Implicaba dominar el protocolo de corte con precisión quirúrgica. Significaba saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar ingenio y cuándo pasar desapercibida. El entrenamiento previo para estas posiciones incluía una depuración extrema de modales, forma de caminar, postura al sentarse, control absoluto de la voz y el gesto. Las favoritas tenían que ser capaces de aguantar horas en las audiencias sin moverse más de lo necesario, listas para intervenir si se les pedía, pero invisibles si no. En algunos casos documentados, se las instruía incluso en historia y mitología para participar en conversaciones con diplomáticos y senadores. Pero no todo era salón y seda. La posición traía riesgos tan altos como el nivel de influencia que se alcanzaba.
Las rivalidades dentro del palacio podían ser más letales que una emboscada en la arena. Una esclava favorecida por el emperador se convertía automáticamente en objetivo de la emperatriz, de otras amantes y de los funcionarios que veían en ella una amenaza. Las intrigas podían incluir desde acusaciones falsas de traición hasta envenenamientos discretos en la mesa. La misma lengua que servía para susurrar al oído del poder podía condenarla si repetía la palabra equivocada frente a la persona equivocada. Hubo favoritas que supieron convertir su cercanía con el poder en una red de alianzas, intermediarias en acuerdos secretos, mensajeras de órdenes que no podían figurar por escrito, o incluso receptoras de sobornos de quienes querían acceso al emperador. Algunas llegaron a acumular propiedades, joyas y esclavos propios, aunque legalmente todo seguía siendo del amo. En casos excepcionales, si caían en gracia de forma extraordinaria, podían recibir la manumisión, convirtiéndose en libertas con nombre y patrimonio, pero eso era la excepción y no la norma. La caída de una favorita podía ser tan rápida como su ascenso. Bastaba con que el emperador se aburriera, que una rival la superara en habilidad, o que quedara implicada en un escándalo. Las crónicas mencionan castigos ejemplares para enviar un mensaje al resto, destierro, venta pública o incluso trabajos forzados en las minas. No era raro que su memoria fuera borrada de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido, y que su lugar en el lecho imperial fuera ocupado antes de que la noticia de su desgracia saliera del palacio. En resumen, pasar de sirvienta anónima a favorita imperial no era un cuento de hadas. Era un salto a un escenario donde cada gesto contaba, donde un halago podía abrir puertas y un pestañeo en falso podía cerrarlas para siempre. Un lugar en el que la riqueza y el poder podían acumularse más rápido que en cualquier otro rincón del imperio, pero donde la cuerda floja no tenía red y la caída siempre terminaba en el mismo sitio donde empezaban todas las esclavas, como propiedad lista para ser reemplazada. Si en el corazón del palacio una favorita podía mover hilos invisibles en la corte, fuera de esos muros la selección no se hacía al azar. Había un mapa mental del imperio que todo tratante de esclavos conocía, con coordenadas precisas para cada producto humano según su origen. En Roma, la procedencia no era un detalle decorativo, era un sello de calidad y en muchos casos la razón por la que un comprador estaba dispuesto a pagar el doble o el triple por una esclava concreta. Se trataba de importación y especialización, un comercio afinado hasta el último detalle, en el que cada región era asociada con habilidades o atributos que los romanos habían convertido en estereotipo útil para su economía y sus caprichos. Las griegas, por ejemplo, eran codiciadas como si fueran piezas de lujo intelectual. No llegaban a la subasta con la garantía de ser filósofas, pero la reputación de la cultura helena como cuna de la educación y las artes bastaba para que se las valorara como institutrices, lectoras o acompañantes capaces de sostener una conversación culta. En el ámbito doméstico de las élites, una esclava griega podía ser la encargada de enseñar modales y gramática a los hijos del patrón o de traducir correspondencia extranjera. Su presencia en banquetes servía para dar un barniz de sofisticación, como un mueble caro o una estatua importada de Atenas. Las sirias, en cambio, entraban en otra categoría, las de la habilidad práctica y la adaptabilidad. Provenientes de regiones que funcionaban como nudos comerciales, eran vistas como expertas en gestión de almacenes, contabilidad básica o incluso en organización de caravanas. También se las asociaba con conocimientos de cocina especiada, uso de perfumes y aceites exóticos, lo que las hacía populares en casas que querían impresionar a sus invitados con banquetes de estilo oriental. No faltaban quienes las destinaban a funciones más íntimas, aprovechando el exotismo que la propaganda romana atribuía a su tierra. Las egipcias tenían un lugar propio en este mercado selectivo. El Egipto romano, con su reputación milenaria de medicina, cosmética y culto a la estética, producía esclavas que eran buscadas como masajistas, perfumistas o encargadas de preparar baños aromáticos.
Algunas eran empleadas como lectoras de augurios menores o intérpretes de sueños, una superstición que, aunque oficialmente despreciada por ciertos sectores, se practicaba en privado en las casas más ricas. Su piel más oscura y su cabello distinto servían también como símbolo de estatus. Mostrar una esclava egipcia en un salón romano era una manera silenciosa de recordar a todos que el dueño tenía conexiones más allá del Mediterráneo. El proceso de importación no era improvisado. Existían redes enteras dedicadas a la captura, compra y transporte de esclavos desde las zonas de origen hasta los mercados centrales en Delos, Éfeso, Antioquía o directamente a Ostia, el puerto de Roma. Allí, los comerciantes especializados ya sabían qué lotes destinarían a subastas generales y cuáles guardarían para clientes específicos. Un senador que buscaba una tutora griega para sus hijos no perdía el tiempo revisando esclavas de Britania, y un dueño de termas interesado en una experta en ungüentos no miraba a las germanas, a menos que buscara intimidación física en lugar de servicio delicado. La especialización también significaba adiestramiento previo. No pocas esclavas pasaban por depósitos, donde eran entrenadas para reforzar las habilidades asociadas a su origen. Una griega podía recibir clases básicas de retórica y recitación, aunque jamás hubiera visto una escuela en su vida antes de la captura. Una siria aprendía las fórmulas contables romanas y el manejo de medidas y pesos usados en los foros. Una egipcia podía ser instruida en rituales de baño con aceites importados, incluso si en su aldea natal el agua caliente era un lujo inexistente. Todo para que, en el momento de la venta, el comerciante pudiera anunciar que el ejemplar estaba listo para uso inmediato en la función deseada. El precio final era un reflejo de este sistema. Una esclava genérica, sin origen distintivo ni habilidades reconocidas, podía costar lo mismo que un mulo fuerte, una griega educada, una siria experta en comercio o una egipcia hábil en cosmética podían alcanzar cifras que superaban varias veces ese valor. Para los compradores de alto rango, el gasto se justificaba como inversión. Una esclava bien entrenada y especializada podía aumentar la reputación de la casa, optimizar el trabajo y, en algunos casos, generar beneficios directos si era puesta a cargo de negocios del dueño. Pero la importación de esclavas especializadas también alimentaba la competencia entre regiones. Las guerras y revueltas podían cortar el suministro de ciertos orígenes, lo que disparaba los precios y fomentaba sustituciones forzadas. No era raro ver a comerciantes anunciando griegas que en realidad provenían de Tracia, maquillando acentos y modales para inflar el precio. La falsificación de procedencia era un riesgo constante, y los compradores más experimentados llevaban consigo asesores que podían detectar impostoras antes de pagar por ellas. Así, el comercio de esclavas en Roma no era simplemente una cuestión de cuerpos disponibles, sino de etiquetas, prestigio y utilidad práctica. La importación y especialización convertían a cada mujer en un producto diferenciado, diseñado para satisfacer un nicho concreto del mercado esclavista más grande del mundo antiguo. Y mientras los tratantes afinaban la maquinaria de selección y distribución, las vidas de esas mujeres quedaban reducidas a un único valor, el que dictaba su etiqueta de origen y la función para la que las habían adiestrado. En una casa romana donde las esclavas eran tratadas como inversión y no como personas, la disciplina no se dejaba al azar. El castigo no era solo una reacción a una falta, sino una herramienta calculada para moldear la obediencia y el miedo. El encargado de aplicarlo solía ser el bilicus, un esclavo veterano de confianza del dueño, o en las propiedades más ricas, un magister servorum, designado exclusivamente para vigilar, evaluar y quebrar la voluntad de las nuevas adquisiciones. Su presencia no era discreta, entraba en la sala de entrenamiento acompañado de un par de asistentes que cargaban látigos de cuero trenzado, varas de olmo y grilletes de hierro. La evaluación comenzaba sin palabras. Un gesto bastaba para que una joven fuera apartada del grupo y llevada a un rincón donde el resto pudiera verla. El objetivo era claro: un castigo visto por todas tenía el doble de efecto que uno en privado. Las faltas no necesitaban ser graves. Un paso en falso al servir vino,
Un titubeo al responder una orden, una mirada demasiado directa al patrón e incluso un simple temblor de manos bastaba para que el látigo silbara en el aire y dejara marcas visibles durante días. Los azotes se daban con precisión, golpeando siempre en zonas donde el dolor era intenso pero no impedía seguir trabajando, espalda baja, muslos y a veces plantas de los pies, para que cada paso recordara la corrección. Los encadenamientos eran otra táctica habitual. Las reclusas podían ser sujetadas con grilletes al tobillo y una cadena corta que limitaba su movimiento a unos pocos pasos, obligándolas a realizar tareas simples en un radio reducido. El hierro no solo pesaba, oxidado y áspero, levantaba llagas que se infectaban si no se limpiaban, aunque la higiene no era prioridad del amo. El aislamiento se reservaba para quienes mostraban resistencia abierta o desobediencia repetida. En las casas más grandes existían pequeñas celdas sin ventanas, apenas del tamaño para sentarse encorvada, donde la esclava permanecía horas o días con pan duro y agua turbia, escuchando los sonidos lejanos de la actividad doméstica que ella no podía ver. El Vilicus supervisaba personalmente estos encierros, anotando en tablillas de cera la duración y la respuesta de la castigada, no por compasión, sino para medir la eficacia de cada método. A veces, las sanciones incluían trabajos degradantes, como limpiar letrinas o recoger basura de la calle, no tanto por necesidad, sino para marcar públicamente a la mujer como indigna de tareas más nobles. Las marcas físicas de los castigos, cicatrices, quemaduras por fricción de cadenas, callos endurecidos en las rodillas y muñecas, eran vistas por los amos como prueba de que su inversión estaba bien entrenada. Y si alguna vez llegaba un comprador interesado, esas cicatrices podían presentarse como garantía de docilidad, del mismo modo que se exhibía un caballo bien domado. En el mundo romano, donde el cuerpo de la esclava era propiedad absoluta, el castigo no buscaba justicia, sino rendimiento, y se aplicaba con la frialdad de quien ajusta una herramienta que debe funcionar sin rechistar. En la Roma esclavista, romper el cuerpo era sencillo. Un látigo, un grillete o unas horas de aislamiento podían doblegar músculos y huesos. Lo verdaderamente rentable para un amo era quebrar la voluntad, moldear la mente hasta que la esclava obedeciera antes incluso de recibir una orden. Los tratantes y administradores más experimentados sabían que el miedo físico tenía límites. Un cuerpo herido puede recuperarse, pero una mente rota queda sometida para siempre. La primera táctica era el control total del entorno. La esclava recién llegada no decidía cuándo dormir, qué comer o dónde mirar. Cada gesto estaba regulado. Se le asignaban rutinas repetitivas y monótonas, tareas que no permitían la improvisación. Pulir una mesa durante horas, contar granos de trigo, doblar y volver a doblar telas. El objetivo era borrar cualquier iniciativa personal. La segunda táctica consistía en la privación selectiva. No se trataba de hambrunas continuas, eso reducía el valor físico, sino de racionar comida, agua o descanso como premio o castigo. Un comportamiento correcto podía ser recompensado con un trozo extra de pan o unas horas más de sueño, mientras que un error implicaba pasar la noche en vela o trabajar sin beber bajo el sol. El amo o su encargado se convertían así en la única fuente de alivio, asociando en la mente de la esclava la obediencia con la supervivencia más básica. Otra táctica era la humillación pública calculada. Durante el entrenamiento, las novatas podían ser corregidas frente a las veteranas, obligadas a repetir una tarea inútil mientras las demás observaban. Esto no solo ridiculizaba a la castigada, sino que recordaba a todas que su posición era frágil y dependía de no llamar la atención equivocada. En algunos casos se fomentaba la delación interna. El administrador premiaba a las esclavas que informaban de errores o actitudes rebeldes en otras, generando desconfianza mutua y eliminando cualquier posibilidad de solidaridad. La competencia constante por el favor del amo debilitaba cualquier vínculo colectivo. El adoctrinamiento verbal era otra herramienta. Órdenes repetidas hasta el cansancio, frases cortas que asociaban el rol de la esclava con su misión absoluta: tu deber es servir. Tu voz no importa sin permiso, el amo siempre tiene razón.
Estas sentencias, recitadas como un credo, iban calando hasta convertirse en pensamiento automático. Incluso los cambios de nombre formaban parte de este proceso. Al imponer un nuevo apelativo, se borraba la identidad anterior y se reforzaba la idea de pertenencia total al dueño. También se aplicaban castigos diferidos, una técnica psicológica particularmente eficaz. La esclava podía cometer una falta y no recibir castigo inmediato, viviendo días bajo la amenaza de una sanción que llegaría cuando el amo lo decidiera. Esta espera constante, sin saber cuándo ni cómo llegaría el golpe, creaba un estado de ansiedad permanente que mantenía la obediencia incluso en ausencia de supervisión directa. Finalmente, estaba el uso estratégico de la esperanza. Algunos amos prometían pequeñas libertades, un paseo al mercado, un mejor lugar para dormir, la posibilidad de trabajar en interiores, a cambio de un periodo prolongado de obediencia perfecta. La mayoría de estas promesas nunca se cumplían, pero bastaba con que se cumplieran en contadas ocasiones para que todas creyeran que la sumisión podía traer algún beneficio. Así, el amo no solo controlaba los movimientos y el cuerpo de la esclava, sino que colonizaba su mente, transformando la obediencia en un reflejo condicionado. En este sistema, la resistencia no se destruía de un golpe, se desangraba lentamente hasta que la mujer, aún en pie y sin heridas visibles, dejaba de pertenecer a sí misma. En la Roma esclavista, romper el cuerpo era sencillo. Un látigo, un grillete o unas horas de aislamiento podían doblegar músculos y huesos. Lo verdaderamente rentable para un amo era quebrar la voluntad, moldear la mente hasta que la esclava obedeciera antes incluso de recibir una orden. Los tratantes y administradores más experimentados sabían que el miedo físico tenía límites. Un cuerpo herido puede recuperarse, pero una mente rota queda sometida para siempre. La primera táctica era el control total del entorno. La esclava recién llegada no decidía cuándo dormir, qué comer o dónde mirar. Cada gesto estaba regulado. Se le asignaban rutinas repetitivas y monótonas, tareas que no permitían la improvisación, pulir una mesa durante horas, contar granos de trigo, doblar y volver a doblar telas. El objetivo era borrar cualquier iniciativa personal. La segunda táctica consistía en la privación selectiva. No se trataba de hambrunas continuas, eso reducía el valor físico, sino de racionar comida, agua o descanso como premio o castigo. Un comportamiento correcto podía ser recompensado con un trozo extra de pan o unas horas más de sueño, mientras que un error implicaba pasar la noche en vela o trabajar sin beber bajo el sol. El amo o su encargado se convertían así en la única fuente de alivio, asociando en la mente de la esclava la obediencia con la supervivencia más básica. Otra táctica era la humillación pública calculada. Durante el entrenamiento, las novatas podían ser corregidas frente a las veteranas, obligadas a repetir una tarea inútil mientras las demás observaban. Esto no solo ridiculizaba a la castigada, sino que recordaba a todas que su posición era frágil y dependía de no llamar la atención equivocada. En algunos casos se fomentaba la delación interna. El administrador premiaba a las esclavas que informaban de errores o actitudes rebeldes en otras, generando desconfianza mutua y eliminando cualquier posibilidad de solidaridad. La competencia constante por el favor del amo debilitaba cualquier vínculo colectivo. El adoctrinamiento verbal era otra herramienta. Órdenes repetidas hasta el cansancio, frases cortas que asociaban el rol de la esclava con su misión absoluta. Tu deber es servir, tu voz no importa sin permiso, el amo siempre tiene razón. Estas sentencias, recitadas como un credo, iban calando hasta convertirse en pensamiento automático. Incluso los cambios de nombre formaban parte de este proceso. Al imponer un nuevo apelativo, se borraba la identidad anterior y se reforzaba la idea de pertenencia total al dueño. También se aplicaban castigos diferidos, una técnica psicológica particularmente eficaz. La esclava podía cometer una falta y no recibir castigo inmediato, viviendo días bajo la amenaza de una sanción que llegaría cuando el amo lo decidiera. Esta espera constante,
sin saber cuándo ni cómo llegaría el golpe, creaba un estado de ansiedad permanente que mantenía la obediencia incluso en ausencia de supervisión directa. Finalmente, estaba el uso estratégico de la esperanza. Algunos amos prometían pequeñas libertades, un paseo al mercado, un mejor lugar para dormir, la posibilidad de trabajar en interiores, a cambio de un periodo prolongado de obediencia perfecta. La mayoría de estas promesas nunca se cumplían, pero bastaba con que se cumplieran en contadas ocasiones para que todas creyeran que la sumisión podía traer algún beneficio. Así, el amo no solo controlaba los movimientos y el cuerpo de la esclava, sino que colonizaba su mente, transformando la obediencia en un reflejo condicionado. En este sistema, la resistencia no se destruía de un golpe, se desangraba lentamente hasta que la mujer, aún en pie y sin heridas visibles, dejaba de pertenecer a sí misma. En la maquinaria social y económica del Imperio Romano, donde la esclavitud no era un accidente sino una institución legalmente blindada y culturalmente normalizada, el sistema de control sobre los esclavos combinaba dos fuerzas, la amenaza y la promesa. Las recompensas calculadas, diseñadas con frialdad estratégica, sin un gramo de altruismo, eran tan parte de la disciplina como el látigo. El objetivo no era hacer felices a los esclavos, sino extraer de ellos el máximo rendimiento físico y mental, prolongando su utilidad. En la mentalidad del dominus, un esclavo motivado por la esperanza de recibir algo, un objeto, un trato especial, una mejora temporal en sus condiciones, trabajaba más, se rebelaba menos y requería menos castigos físicos, lo que suponía un ahorro y una garantía de inversión. Las fuentes jurídicas, como el Digesto y las cartas de Plinio el Joven, muestran que las recompensas no eran improvisadas, se concedían bajo un plan, siempre condicionadas al desempeño y a la obediencia absoluta. Uno de los incentivos más comunes eran los permisos temporales. No se trataba de días libres en el sentido moderno, sino de intervalos minuciosamente controlados en los que al esclavo o esclava se le autorizaba a salir de la propiedad o cambiar de tarea por unas horas. En el caso de mujeres destinadas al servicio doméstico, el permiso podía significar acompañar a la esposa del amo a una visita, asistir al mercado junto a un supervisor o visitar a un pariente esclavizado en otra casa. Estos desplazamientos siempre se hacían con vigilancia directa o indirecta. A veces el guardia caminaba al lado, otras observaba desde la distancia, y en ocasiones bastaba con que toda la comunidad supiera que esa persona pertenecía a un amo concreto. Huir en ese contexto era casi imposible, porque cualquier libre que encontrara a un esclavo fugitivo estaba legalmente autorizado a capturarlo y devolverlo a cambio de una recompensa. Otra forma de premio consistía en la mejora del vestuario. No era un gesto de decencia o empatía, sino una forma de aumentar el valor estético de la esclava como elemento de prestigio. El atuendo pasaba de ser una túnica áspera de lana, sin teñir a una prenda más fina de lino, quizá con tintes vegetales que aportaban un color más vistoso. En contextos urbanos, se añadían adornos baratos como collares de cuentas de vidrio, pendientes de bronce dorado o cinturones tejidos. Todo esto tenía una doble función. Por un lado, premiar la obediencia. Por otro, dejar claro que esa apariencia podía ser retirada de inmediato si el comportamiento cambiaba. El mismo amo que entregaba un vestido nuevo podía, ante un fallo, devolver a la esclava a la ropa áspera, o incluso ordenar que trabajara desnuda como forma de humillación, algo atestiguado por autores como Catón y Séneca al describir castigos domésticos. El cambio de puesto también era un incentivo documentado. En las grandes casas, donde las tareas se dividían con precisión, había puestos más duros y menos duros. En cocina, por ejemplo, la molienda del grano con molinos manuales era uno de los trabajos más agotadores. Pasar de ahí al servicio de mesa, al cuidado de la ropa o a la asistencia en los baños privados se consideraba un ascenso. En villas rurales, se premiaba a las esclavas del campo con un traslado temporal a labores de almacén o a trabajos bajo techo durante el invierno.
En las casas urbanas, podía significar cambiar la limpieza de letrinas por la atención en el atrio o el triclinium durante banquetes. El mensaje era siempre el mismo: tu situación mejora porque sirves bien y puede empeorar en cuanto dejes de hacerlo. La alimentación también se usaba como herramienta de recompensa. Normalmente, los esclavos consumían pan de salvado, gachas de cebada, legumbres y vino muy aguado. Una ración de pan blanco, un poco de queso curado, fruta fresca o un vaso de vino menos diluido eran lujos reservados a los libres, pero podían ser entregados como premio puntual. Columela, en su tratado sobre agricultura, menciona la utilidad de variar las raciones para premiar o castigar. En contextos urbanos, se documenta que algunos amos permitían a las esclavas probar platos de las cenas importantes, no por generosidad, sino para que aprendieran a servirlos con mayor precisión y cuidado. Otra recompensa calculada era el acceso a objetos personales o pequeños privilegios de intimidad. En un régimen donde casi todo lo que poseía un esclavo era técnicamente propiedad del amo, permitirle conservar una prenda especial, un peine, una manta de mejor calidad o un pequeño espejo podía convertirse en una motivación enorme. A veces se permitía tener una pequeña caja con objetos propios, siempre bajo la amenaza de que podía ser confiscada en cualquier momento. El propio Séneca menciona que un esclavo no posee nada, salvo lo que su amo tolera que posea, reflejando que incluso la más mínima propiedad era una concesión revocable. En las casas donde había muchos esclavos, otro incentivo era el reconocimiento público. Algunos amos otorgaban privilegios visibles, como permitir que un esclavo se sentara en un lugar menos frío durante las noches de invierno, que comiera más cerca de la cocina o que tuviera derecho a usar sandalias en interiores. Este tipo de distinción creaba competencia interna. Los demás sabían que la obediencia y la eficacia podían traducirse en mejoras, y eso reducía la solidaridad y aumentaba el control jerárquico. Incluso la promesa de manumisión, la libertad legal, podía ser utilizada como una recompensa calculada, aunque se trataba de un horizonte lejano y condicionado a años de servicio ejemplar. Plinio el Joven relata casos en los que la libertad se otorgaba como un acto honorífico, pero en realidad era el resultado de una estrategia prolongada para garantizar décadas de trabajo sin conflictos. Todas estas recompensas tenían un patrón común: estaban diseñadas para que la esclava asociara cualquier mejora en su vida con la sumisión absoluta al amo. Eran migajas entregadas con un objetivo claro: condicionar la mente para que obedecer no fuera solo una obligación impuesta por el miedo al castigo, sino un medio para obtener pequeñas dosis de confort. La esperanza y el miedo trabajaban juntos como un engranaje, y el amo controlaba ambos con precisión quirúrgica. Un vestido, un pedazo de pan blanco o unas horas fuera de la cocina no eran gestos inocentes, sino recordatorios constantes de que toda comodidad, todo privilegio y toda apariencia de dignidad eran préstamos frágiles que podían ser retirados con una sola orden. En la Roma imperial, las llamadas Domus Artium Servilium, casas de entrenamiento de esclavas de lujo, no eran simples viviendas con 4 paredes, sino auténticas fábricas humanas con una cadena de producción bien definida, un sistema de seguridad más estricto que el del Tesoro Imperial y una red comercial que podía mover mercancía viva desde el confín de Siria hasta la misma Subura en cuestión de semanas. La seguridad empezaba en las puertas. No había guardias vestidos con túnica de lino, sino veteranos de las legiones o gladiadores retirados con cicatrices visibles y garrotes en la mano, encargados de que ninguna pieza de stock intentara huir antes de ser vendida. Algunos de estos guardias llevaban cadenas cortas colgando del cinturón para usarlas como grilletes portátiles en caso de fuga. Dentro, las estancias estaban dispuestas como un almacén de lujo, compartimentos cerrados con rejas de hierro, numerados y con tablillas de cera donde se anotaban las características y el precio estimado. Las mejores piezas, aquellas destinadas a clientes con nombre y cargo, eran guardadas en salas interiores con acceso restringido, custodiadas las 24 horas. La búsqueda de clientes no era improvisada.
Estas casas mantenían una red de negociadores intermediarios que viajaban a banquetes, foros y casas de senadores para dejar caer la información de que cierto lote excepcional estaría disponible en breve. A veces, el propio organizador de juegos en el Coliseo o el proveedor de banquetes del pretor servía de intermediario, cobrando una comisión secreta por cada cliente captado. Las conexiones llegaban a puertos y mercados exteriores. En Ostia, Alejandría o Éfeso había agentes que avisaban con antelación de la llegada de caravanas, con material humano prometedor. La logística era otro pilar. Mover una esclava de lujo no se hacía en carromatos descubiertos. Las trasladaban en liters cerradas o en pequeños carruajes cubiertos con lonas, escoltados por 2 o 3 hombres armados. El trayecto podía incluir cambios de vestimenta y peinados para adaptarlas a los gustos del mercado de destino. Si iban a Hispania, se las vestía con mantos ligeros y joyas sencillas. Si el cliente era un patricio romano, se las presentaba con túnicas translúcidas y aceites aromáticos. El transporte marítimo era aún más controlado, compartimentos privados en las bodegas, lejos de los esclavos comunes, con raciones mejores y vigilancia permanente para evitar incidentes. Al llegar al destino, la entrega no era directa. El comprador de alto rango podía exigir una previsualización en una casa intermedia, donde la esclava era exhibida y examinada en privado antes de cerrar el trato. Todo esto se apuntaba en tablillas y pergaminos que circulaban entre comerciantes como catálogos vivos, con datos de edad, origen, complexión y habilidades. Y si una pieza no encontraba comprador en el mercado previsto, no se quedaba en almacén, se reenviaba a otra ciudad o provincia donde la demanda fuera más alta. Así, una mujer capturada en Capadocia podía acabar en una villa de campaña tras pasar por 3 manos distintas, cada una inflando su precio gracias al entrenamiento y la presentación. La red era tan precisa que si un cliente de la élite quedaba satisfecho, podía encargar más del mismo tipo y en menos de un mes recibir un envío idéntico, como si se tratara de un producto manufacturado. Estas casas no producían solo sirvientas, fabricaban inversión viva, diseñada, embalada y entregada al gusto del comprador, en un negocio que bien gestionado generaba beneficios mayores que un año entero de comercio de grano. Cuando el entrenamiento de una esclava salía mal, no era simplemente un fallo en la inversión, era un recordatorio inquietante de que ni las cadenas más gruesas ni las rutinas más estrictas podían borrar por completo la voluntad de rebelarse. La mayoría de los casos quedaban en fugas solitarias, donde una joven desaparecía en medio de la noche aprovechando un descuido, pero de vez en cuando el error de cálculo era tan grande que desembocaba en auténticos incendios sociales. La rebelión más célebre de toda la historia romana, la de Espartaco, en el año 73 antes de nuestra era, no fue solo cosa de gladiadores, como suele contarse, sino que también arrastró a mujeres esclavas que habían sido adiestradas para servir en los barracones de Capua, en las villas de los patricios o en las casas de placer que rodeaban las escuelas de combate. Plutarco y Apiano hablan de mujeres acompañando al ejército rebelde, algunas como pareja de confianza de líderes, otras como colaboradoras directas en logística, robo de provisiones y espionaje. Varias habían pasado por el entrenamiento doméstico de alto nivel, lo que significaba que sabían manipular llaves, reconocer patrones de guardia y moverse por espacios vigilados sin levantar sospechas. Esa fue la verdadera amenaza. No eran esclavas brutas, sino mentes entrenadas que podían volcar su aprendizaje contra el propio sistema que las había moldeado. En los contextos urbanos, una fuga podía ser rápida y casi invisible. Robar una túnica más decente para mezclarse entre plebeyos, sobornar con favores o pequeñas monedas a un esclavo porteador para abrir una puerta en el momento exacto o esconderse en un carro de suministros que salía al amanecer. En entornos rurales, la estrategia solía implicar semanas de preparación, cortar con disimulo las cuerdas de los perros de guardia para que huyeran o dejarles comida mezclada con hierbas sedantes,
aflojar los pestillos de las puertas de los graneros para que pareciera accidente, o esconder herramientas de corte en lugares estratégicos, como debajo de pilas de heno. Algunas incluso aprendían a fabricar cuerdas improvisadas con fibras de lino o cáñamo tomadas de talleres textiles, enrollándolas bajo las faldas hasta el momento de la huida. Cuando una fuga era descubierta a tiempo, la represalia era calculada para desmoralizar a cualquiera que pensara imitarla. Las esclavas capturadas eran paseadas por el foro atadas con cuerdas gruesas o grilletes, expuestas al escarnio público. Los azotes, aplicados con varas de mimbre o látigos de cuero trenzado, no eran solo castigo físico, sino un espectáculo que enviaba un mensaje al resto: el precio del desafío. Las marcas con hierro candente, comúnmente en la frente o en la mejilla, no solo destruían la estética de la esclava, sino que la convertían en mercancía marcada de por vida, un estigma que en el mercado reducía su valor y que, paradójicamente, hacía que sus nuevos destinos fueran los más duros y cortos posibles: molinos, minas o prostíbulos de baja categoría, donde el desgaste mataba en pocos años. En rebeliones colectivas, la brutalidad se multiplicaba. Tras la derrota de Espartaco, 6.000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Y aunque la historiografía pone el foco en los hombres, entre ellos había mujeres esclavas que habían empuñado armas, actuado como mensajeras o mantenido viva la moral del grupo rebelde. Las crucifixiones eran públicas y prolongadas. A los condenados se les dejaba morir lentamente durante días, expuestos al sol, a la sed y a las aves carroñeras, como advertencia viviente para cualquiera que pasara por la calzada. En villas privadas, donde el escándalo se quería evitar, las represalias podían ser más discretas pero igual de letales: encadenamiento perpetuo, trabajos forzados en sótanos sin luz o encierro en ergástulos, esos cuartos de piedra sin ventanas, donde los esclavos eran almacenados por la noche como animales. Los administradores con experiencia sabían que el peligro no estaba solo en las esclavas de carácter fuerte, sino también en aquellas con inteligencia suficiente para ganarse la confianza de los dueños. Varias revueltas comenzaron gracias a sirvientas que tenían acceso a llaves, cofres o habitaciones privadas y que usaban ese privilegio para robar armas pequeñas, esconder mensajes o dejar entrar cómplices. Por eso autores como Columella recomendaban repartir a las esclavas de un mismo origen o idioma en distintos trabajos para que no pudieran coordinarse fácilmente. Incluso así, había casos donde la comunicación se hacía con gestos, canciones aparentemente inocentes o patrones de limpieza que actuaban como códigos. Algunas rebeliones no buscaban huir, sino vengarse. Hay registros de esclavas que, tras sufrir castigos extremos, aprovecharon un descuido para incendiar la habitación de sus dueños, envenenar alimentos o filtrar información a rivales políticos de la casa. En la Roma tardorrepublicana, estos actos eran considerados no solo insubordinación, sino crimen de lesa majestad si afectaban a un ciudadano influyente, y las culpables eran ejecutadas sin juicio. El mensaje era claro: el entrenamiento podía moldear hábitos, pero nunca garantizar obediencia ciega. En última instancia, cada caso de fuga o rebelión, desde el más pequeño hasta el más famoso, dejaba una lección amarga para el comercio esclavista. Cuanto más valiosa y hábil era una esclava, mayor era el riesgo de que su inteligencia y destrezas se volvieran contra el amo. Y ese riesgo nunca desaparecía, por mucho que se repitieran los látigos, los hierros o las amenazas. El imperio prefería creer en la ilusión del control total, pero cada cadena rota, cada guardia sobornado y cada grito de libertad demostraba que la sumisión absoluta era solo un espejismo. La esclava convertida en señora, en el vasto engranaje de la esclavitud romana, donde miles eran compradas y vendidas como simples mercancías, hubo casos excepcionales en los que una mujer pasó de ser propiedad a convertirse en dueña de su propio destino, y a veces también de otras personas. No fue un camino fácil ni común, pero cuando ocurría, la ciudad entera murmuraba su nombre como si fuera un mito viviente.
Se conocen historias documentadas de libertas que empezaron fregando suelos de mármol o encendiendo lámparas de aceite y terminaron dictando órdenes a sirvientes que nunca habían sentido el hierro de un grillete. Una de las más célebres fue Volumnia Citeris, esclava de origen griego, entrenada como actriz y cortesana de alto nivel, que logró la manumisión gracias a su cercanía con personajes de peso en el Senado. No solo conservó los lujos a los que había tenido acceso en la casa de su amo, sino que empezó a acumular una red de favores y clientes que la hizo indispensable en la vida social romana. Otro caso, menos glamuroso pero igual de impresionante, fue el de Petronia Justa, esclava doméstica que aprovechó un pleito legal para demostrar que había sido vendida de forma ilegal, ganando así no solo la libertad, sino una compensación económica con la que montó una pequeña taberna en Ostia. Allí, ironías del destino, servía vino a antiguos compradores de esclavos que ni la reconocían. El camino hacia esa transformación implicaba dominar las reglas no escritas del poder. Una esclava destinada a la cocina podía acercarse a la mesa principal, no con la intención de servir, sino de escuchar conversaciones clave, memorizar nombres y captar el tono de las intrigas, aprendiendo quién se odiaba, quién se temía y quién estaba en deuda con quién. En las casas de patricios, las más inteligentes buscaban ganarse el favor de la matrona, porque un gesto suyo podía significar un cambio de tarea, de limpiar letrinas a vestir seda, y ese ascenso era el primer escalón hacia algo más. En algunos casos, el afecto de un amo anciano o enfermo derivaba en una liberación formal en el testamento, una práctica regulada por la ley, pero no siempre respetada por los herederos, lo que obligaba a la recién liberada a litigar para hacer valer su manumisión. Las que triunfaban en esos pleitos se volvían expertas en leyes, usando esa misma habilidad para defender a otras esclavas y ganando así reputación y lealtades. La independencia económica podía llegar de varias formas: administrar una botica, alquilar habitaciones, fabricar perfumes o incluso dirigir pequeños negocios de compra y venta de esclavos. Sí, algunas acababan repitiendo el ciclo desde el otro lado de la cadena. Otras entraban en el comercio marítimo, invirtiendo en cargamentos de aceite bético o vino campano, y así multiplicaban su fortuna, y había quienes, aprovechando el prestigio de sus antiguos dueños, se movían en círculos culturales, financiando lecturas públicas de poetas o representaciones teatrales, ganándose fama de mecenas. Cada paso estaba marcado por un instinto feroz de supervivencia, y una memoria que no olvidaba el sabor del pan duro ni el frío del atrio a medianoche. No todas querían borrar su pasado. Algunas lo exhibían como prueba de su astucia, usando frases como «yo no nací libre, me hice libre» para imponer respeto. En la cúspide podían vivir en una domus propia, con mosaicos que narraban historias ajenas a la guerra y al sudor, rodeadas de objetos que antes solo podían limpiar. Pero no todas las libertas poderosas acababan como heroínas de moral edulcorada. Algunas eran temidas, acusadas de vengarse de antiguos enemigos con la misma frialdad con la que antes las habían humillado. Roma, con su memoria selectiva, a veces las recordaba como ejemplos de virtud y otras como advertencias de lo que ocurría cuando una mujer olvidaba su lugar, y así, entre la realidad y la leyenda, quedaban sus nombres grabados en inscripciones funerarias, en actas judiciales y en la memoria de los barrios donde habían empezado como sombras, porque en un mundo que se movía al ritmo de cadenas y gritos en los mercados, la historia de una esclava que se convertía en señora era la excepción que probaba la regla, que la mayoría moriría en el mismo escalón donde empezó, pero unas pocas, con inteligencia, oportunidad y la sangre fría necesaria para usar a Roma contra sí misma, lograban sentarse en la mesa donde antes solo servían el vino. Y ya que has llegado hasta aquí, después de esta procesión de intrigas, ascensos y golpes de suerte, lo mínimo es que pongas un like y te suscribas al canal, porque si no, vamos a tener que llevarte al mercado, encadenarte y venderte como material de segunda, y créeme, allí el regateo es más duro que este vídeo. Roma, con su memoria selectiva, a veces las recordaba como ejemplos de virtud y otras como advertencias de lo que pasa cuando una mujer olvida su lugar.
Y así, entre la realidad y la leyenda, sus nombres quedaban grabados en inscripciones funerarias, en actas judiciales y en la memoria de los barrios donde empezaron como sombras, porque en un mundo que se movía al ritmo de cadenas y gritos de mercado, la historia de una esclava convertida en señora era la excepción que confirmaba la regla. La mayoría moría en el mismo escalón donde había empezado, pero unas pocas, con la inteligencia, las oportunidades y el autocontrol necesarios para usar Roma contra sí misma, lograban sentarse en la mesa donde antes solo servían vino, y ya que has llegado hasta aquí, después de esta procesión de intrigas, ascensos y golpes de suerte, lo mínimo es que dejes tu like y te suscribas, porque si no, nos veremos obligados a mandarte otra historia igual de intensa para que no puedas escapar.